Bienvenidos, esto es el conversatorio. Gracias por la compañía. Bueno, Banco Central de la Argentina. La imagen del día, ¿no? Un banco tan vapuleado por este gobierno del presidente Milei. Intervino finalmente el gobierno. ¿Y qué hubo? Bueno, hubo tranquilidad en el mercado cambiario. El gobierno dice no va a modificar el sistema cambiario. Hablaba también en el transcurso de la tarde Kirchner, ¿no? El secretario de Finanzas. La imagen del día. Finalmente el gobierno intervino. Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Es un placer. Está cambiado Guillermo. Está cambiado Guillermo. Sí. Qué Sí, placer está tenerlo cambiado. por aquí. Doctor, profesor o como a él le gusta, Pablo Güero. Me llamo Pablo, así es. Exactamente. Bien. Pero bueno, a mí me gusta decirle profesor. Muchas gracias. ¿Cómo? Un gusto estar con ustedes. Yo le digo doctor, pero se enoja conmigo. Se enoja, sí. Y si no, dígale hincha de San Lorenzo y ahí. Ah, eso sí. Pues, En eso coincidimos. el Bueno, bloque- dos hinchas de San Lorenzo. Sí, estamos claro. juntos. Claro, los pusieron, los alinearon, Los alinearon, no claro. por el tema de cabellera, sino por el tema de... No, precisamente. No Todo tenés- el tenés que venir mundo- para acá. Nadie dijo nada de eso. Nadie No sé dijo por nada. qué viene a tirar eso sobre la mesa. Pero además la gente dice que parecemos mellizos. Sí, exactamente. Claro, Sí, claro, por supuesto. claro. ¿Qué diferencia hay? Absolutamente. Bueno, el dólar sin cambios en el segundo día de intervención. Bueno, le aguantó más de un día. Sí, bueno, usted decía ayer, ¿no? Digo. Así es un día. Bueno, pero es lo que suele ocurrir generalmente cuando hay algún tipo de intervención. Ahora, yo pensaba, estamos próximos, falta todavía un poquito, pero a 2 años del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y este Banco Central, que ya uno imaginaba desaparecido por lo que había dicho en campaña, Bueno. todavía sigue en pie. Es que bueno, es lo que me parece que la nota es esa. Es abandonar algo que venía manifestando en cuanto al programa económico, digamos, de no intervención. Sí. Más dialéctico, ¿no? Yo creo que ha venido más por ahí. De todas maneras, hoy estoy hablando con, alguien que habitualmente nos ayuda a entender aspectos económicos en la programación de la mañana, como es Miguel Bosch, y nos decía que no es una buena señal. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía otra programación, digamos, que no es algo malo de por sí. Claro, la por intervención, naturaleza la por intervención. Pero la Claro. señal, viste que en economía se dan Sí. muchas señales, se habla mucho de confianza, Así es, claro. se habla mucho de generar un contexto para que lleguen las inversiones, que este cambio, dice, che, no es bueno porque venían con la bandera, el Sí. programa económico viene con la bandera de no intervención y ahora hay una variante, hay un cambio, ¿no? Mariano, Y reconocía, discúlpame para cerrar, reconocía que esto tiene mucho que ver con el tema electoral. Claro. Lo que decía ayer, es decir, el gobierno tiene la facultad de realizar este tipo de intervenciones, pero si tenés en cuenta lo que había venido pregonando, que no iba a intervenir y de repente tiene que hacerlo, es porque las cosas no están saliendo tal cual lo tenía planeado, porque si no, de lo contrario, no hubiese sido realmente necesaria esta intervención. ¿Pablo? Las señales son preocupantes porque el propio gobierno había dicho que solo iba a intervenir si se llegaba al techo de la banda. Claro, la banda, exacto. La cuestión es que si llegaba al techo de la banda, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo alguien que fue uno de los ideólogos de los libertarios, como Giacomini, planteó que se iba todo el programa al diablo, porque ya no iba a haber forma de controlarlo, y mucho menos a una semana de las elecciones que van a marcar probablemente octubre. El tema acá tiene que ver con que ha habido aparentemente un guiño del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario le había pedido al gobierno argentino que no interviniera en el mercado ante un pedido de Luis Caputo, que se va a plantear seguramente a través de lo que se llama un waiver o perdón, que es un cambio en las condiciones del acuerdo. Le dijeron, bueno, intervenga, pero no toque los dólares del Banco Central, sino el dinero del Tesoro. Del Tesoro. Bueno, La pregunta es si el dinero del Tesoro alcanza para esto. Es buena pregunta. Y el tema que, ahí voy a hacer hincapié en lo de Miguel, digamos, en lo de Miguel Bosch, que también manifestaba esta situación de no importa de dónde la saquen, es intervención, digamos. Exacto. Es del Banco Claro, Central, exacto, es del sí, Tesoro, exacto, sí. es una intervención del gobierno Así es. al programa cambiario. Sí. Vamos a escucharlo a Pablo Kirchner, al secretario de Finanzas, que hablaba de esta manera. 5 minutos lo tenemos por acá, a la velocidad que... Identificamos durante este proceso es que hubo
situaciones puntuales. Te doy como ejemplo el lunes específicamente. El lunes durante 2 horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar y lo hizo. Lo levantó 40 pesos con un volumen muy chiquito. Eso se produce por situaciones de liquidez en el mercado. Entonces, acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos, el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado. Lo que sí nosotros en el Tesoro vamos a participar activamente para justamente prevenir esos periodos de falta de liquidez que generan mayor incertidumbre. Y eso fue lo que anunciamos ayer, justamente para ser absolutamente transparente. Hablamos con el fondo estaba ok con la comunicación que hicimos, estaba muy satisfecho con el nivel de transparencia que nosotros hicimos, sobre todo porque es el plan argentino. El programa argentino que estamos realizando justamente está defendiendo todo lo que hemos logrado en estos 20 meses. Bueno, prevenir la falta de iliquidez, ¿no? En el Tesoro, es algo de lo que manifiesta allí Kirchner. Y yo creo que, y coincidente con Pablo, que la comunicación con el fondo fue anterior y no posterior. Claro. Sí. Digamos, no es que el fondo dijo, che, qué bien, cómo comunicar, ¿no? Me parece que debe haber habido es un tema comunicacional. Algún tipo de consulta previa, ¿no? Algún tipo de Así fue. Me pregunto, este guiño, como decías Pablo, del Fondo Monetario Internacional para intervenir el valor del dólar, ¿no estará asociado tal vez a números que no le dan al gobierno de cara a las elecciones del próximo fin de semana en la provincia de Buenos Aires? Y por eso el fondo dijo, frená el dólar para que por lo menos no pierdas algunos votos. Es probable que sí, los números que inclusive maneja La Libertad Avanza no hablan de un resultado como ellos lo planteaban al comienzo de la campaña electoral. Pero también en algún momento habíamos dicho que en Argentina hablar de mañana a la mañana es largo plazo. Sí. Bueno, yo no sé el tema de los números, ¿no? Electorales, porque uno siempre imagina la vereda del frente, por lo menos digo en mi humilde mirada, respecto a lo que hay. Pareciera que no alteraría, ¿no?, ninguna circunstancia eleccionaria en cuanto a los puntos que pueda tener Libertad Avanza, en cuanto a la elección. Pareciera, ¿no?, que no, más allá de alguna afectación de imagen pública que ha tenido el gobierno, no sé si en la línea de elección lo puede golpear. No, yo creo que el núcleo duro no lo afecta. Pero el núcleo duro en provincia de Buenos Aires es muy poco. Es muy poco. Vamos a poner a nivel nacional, era el 30%, de la primera vuelta. El primario, claro. Después se fue al 50 y pico. Bueno, aparentemente... Pero digamos, ese voto que no está consolidado o que lo votó porque quería renovar, porque no quería tener un nuevo gobierno que provenga de filo kirchnerista y demás... yo no sé, no digo que vote al kirchnerismo, que vote a Kicillof. Bueno, en provincia de Buenos Aires ganó Kicillof y lo ganó muy bien en la elección a gobernador. Yo creo que La Libertad Avanza en todo este tiempo, lejos de sumar votos, no, sí, va a ser un los ha perdido. Un contexto, contexto de suma de votos muy complicado. Hay gente, Mariano, que te dice, yo lo voté y estoy decepcionado. No encuentro gente que diga, mira, yo no lo voté, pero lo voy a votar porque lo que está haciendo está muy bien y demás. El sumar votos me parece complicado. No sé cuánto puede impactar en la pérdida de votos. Yo creo que estos escándalos de audio, de Libra, de corrupción, si querés, de situación económica, que yo creo que es la que más está bancando aquella gente afín al gobierno, que más lo dice, yo hago el esfuerzo. Yo hago el esfuerzo porque... Pero estas situaciones que estamos viviendo, digamos, en los últimos tiempos, yo creo que eso sí golpea mucho a aquel que no tenía el voto consolidado. Es decir, aquel que lo había votado para darle una esperanza, para ver algo renovado, para decir, este me va a sacar a los delincuentes que hace 40, 50, 60 años que lo vengo teniendo, y ahora se siente, creo yo, que se puede llegar a sentir decepcionado cuando ve estas situaciones. Claro. Y si no las quiere creer del todo, al menos, muy sospechosas, ¿no? Sí, el tan distinto... termina siendo igual bueno, o parecido a lo que pasaron. Pero insisto, digo, ¿qué tenés
como opciones electorales, ¿no? Es más de lo mismo lo que empieza a tener el circuito eleccionario, ¿no? Por lo menos en esta instancia de medio término, Bueno, ¿no? La legislativa. Tenés lo otro, tenés las ausencias, tenés el voto que se puede llegar a captar por alguna otra fuerza política, digamos, aparece, no fuerte en Buenos Aires, pero está el Provincia Unida, está el radicalismo, digamos, hay sectores, no digo Ciudad de Buenos Aires, pero provincia. Como provincia puede haber algunas otras alternativas de captación de votos. Sí. No creo que vayan todos hacia un lugar, se puede haber un voto más disperso. Yo digo, hoy me paro como un elector y empiezo a analizar un elector dolido con la gestión de Milei y empiezo a mirar para el frente, qué opciones tengo, ¿no? Bueno, no muchas. Es que yo sí estoy de acuerdo contigo en dos cuestiones. La primera, que más allá de la decepción, que creo que sí existe, todo gobierno tiene un desgaste, y más un gobierno que además tiene un nivel de provocación permanente en los medios y un lenguaje agresivo. Ese lenguaje puede entusiasmar en un determinado momento, pero cuando no se corresponde con una mejora en las condiciones de vida, ese lenguaje pasa a ser contraproducente. Pero desde el punto de vista electoral, La Libertad Avanza solo tiene para sumar. En Buenos Aires. En todo el país, inclusive para septiembre y para octubre. Sí, claro. ¿A qué apunta en octubre? Sí. No apunta a ganar las elecciones, apunta a tener 82 diputados y senadores que, aunque no sean propios, sean de propios y aliados. ¿Y para qué? ¿Para sacar leyes? No, para bloquear el rechazo a los vetos. Sí. Y eso lo van a lograr. Respecto de la provincia de Buenos Aires, es cierto lo que vos decías, hay un Kicillof que viene gobernando hace 6 años, y comentando recién con compañeros aquí detrás de cámara, para nosotros es difícil entender por ahí la elección de la provincia de Buenos Aires, porque el peso territorial de los intendentes en las distintas secciones hace que no sea tan claro decir quién puede ganar o quién puede perder. Son como 6, 7 elecciones simultáneas. Ese es el dato que tenemos. Claro, por el volumen, claro. Sí, no, aparte son distritos, son realidades. El conurbano no es lo mismo que que el interior de la provincia de Buenos Aires. Es realidades absolutamente distintas. Totalmente de acuerdo. El conurbano con Pergamino no tiene nada que ver. No, exacto. O Bahía Blanca. No, Bahía Blanca, no tiene nada que ver. Vamos a ir a los títulos del día. El riesgo país roza los 900 puntos, el riesgo país avanzó con fuerza y alcanzó los 898 puntos básicos tras un salto de 8,32% al cierre de ayer. El incremento se explicó por la caída generalizada de los bonos soberanos en dólares, que profundizó las tensiones en el mercado financiero en la antesala de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El gobierno revirtió cambios en organismos. El gobierno nacional retrocedió en las modificaciones aplicadas a organismos estatales luego de que diputados y senadores rechazaran 5 decretos delegados a fines de agosto. La medida se dio a conocer este martes en el boletín oficial. Entre los entes cuyos cierres o fusiones fueron revertidos se encuentran Vialidad, el INTA, el Banco de Datos Genéticos y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dichos y contradichos por las visas, Estados Unidos confirmó que continúa con el proceso para que los argentinos puedan viajar sin visa. El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano desmintió que el acuerdo se ha frenado, tal cual había circulado en las últimas horas. No hubo ningún documento nuevo ni adicional. Aclararon también, se desmintió el rumor, el Ministerio de Seguridad de la Argentina. 21.000 niños discapacitados por la guerra en Gaza, al menos 21.000 fueron los que quedaron discapacitados en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, desde hace casi 23 meses, según reveló el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Unos 40.500 niños sufrieron heridas provocadas por la guerra en los casi 2 años transcurridos desde que estalló el conflicto.
¿Cómo estamos? Al menos 15 personas murieron y 20 han resultado heridas después de que el tranvía funicular descarrilara y chocara contra un edificio en pleno centro de la capital portuguesa. El vehículo, con capacidad para 42 pasajeros, quedó completamente destrozado tras volcar. El funicular, inaugurado hace más de un siglo, había sido declarado monumento nacional en 2002. Bueno, qué tragedia esta, ¿no? Tremendo. Se hablaba solamente de 3 muertos y varios heridos en un primer momento. Bueno, sobre las 9 de la noche, de hora obviamente de Portugal, ya se habló de 15 muertos y muchos heridos muy graves. Sí, Marcelo D'Aloisio hace algunos minutos en Argentina Noticias salió a comentar esta circunstancia tan trágica, tan tremenda, porque estaba destinado a turistas, ¿no? También. Tal cual. Claro. ¿Se conocen las causas? No, aún no. No se sabe, Jorge. Se cree que puede haberse cortado uno de los cables en los cuales iba el funicular. Allí se ha doblado y se enfrentó contra un edificio y quedó destruido. Bien. Las visas de los Estados Unidos, me quedé con ese título también, Pablo, hablando de política internacional, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, allí está, ¿no? El proceso se ha iniciado y el proceso no se ha interrumpido. Yo creo que el medio que salió a difundir esa versión, obviamente para generar también más inestabilidad, sumar más inestabilidad a una semana difícil. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que el proceso continúa. ¿Cuál era la cuestión? Que ante las sospechas de corrupción generalizada iban a detener el proceso por el cual las argentinas y los argentinos pudieron viajar sin visa a los Estados Unidos. Quiero decir que en todo caso esto no afecta a una sociedad corrupta, que es lo que el gobierno de Estados Unidos temió en su momento, por lo cual nos quitó la posibilidad de viajar sin visa, sino a cuestiones puntuales de un gobierno. Por lo tanto, creo en esto, en que la declaración del Departamento de Estado es real. No está interrumpido el proceso. El proceso no es lento, Ezequiel. El proceso lleva mucho tiempo. Demora es lento, sí, mínimo. Sí, ya lo habían anunciado. Sí, pico, ¿no? Sí, tal cual. No es de un día para el otro. Más o menos. Bueno, el presidente Milei está en Moreno, ¿no? Ya llegó con tanta expectativa y todo lo que sucedía respecto a la previa, que habla uno, que habla el otro, las circunstancias de toda la violencia que hemos vivido en las últimas semanas. Que hubo incidentes, hay tensión. Claro. Ahí ya hay algo de incidentes, se pudo ver algunas imágenes de enfrentamientos, digamos. No queda muy claro enfrentamientos entre quiénes. Entre quién y de quién, ¿no? Y cómo se han dado, ¿no? Pero fíjate que era llamativo porque algunos sectores manifestaban o no recomendaban precisamente la realización del cierre de campaña allí en Moreno. Y fíjate que la intendente de Moreno salió públicamente a pedirle a sus habitantes... ¿Quieres escucharla? ¿La tiene? A ver. Discúlpeme. Seguridad de los vecinos y vecinas de Moreno. Yo les estoy pidiendo, por favor, a todos los que tienen malestar con el gobierno nacional, que hoy no es el día para manifestarse, que no se acerquen al acto, ni que estén en cercanías, ni con carteles, ni con nada, porque a mí me preocupa la seguridad de esas personas. Después del presidente se ocupa la casa militar, que es lo que corresponde con un presidente, y además todos hemos visto los semejantes operativos que hace cuando reprime jubilados y reprime personas con discapacidad. Bueno, allí estaba, ¿no? Mariel Fernández pidiendo esto que hablábamos, ¿no? ¿Qué cosa llamativa? Porque yo no sé, no recuerdo, por lo menos en este último tiempo. Vayan. Claro, haber escuchado a alguien pidiéndole que no vayan, justamente para evitar algún tipo de incidente. Bueno, pero el que lo pedía era la oposición. No, está bien, pero digo, ¿cuántas veces lo has escuchado? El oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero ¿cuántas veces lo lo has que escuchado? pasa es que decían que el lugar no era apto para hacer el acto. No. Sí, Si vos me preguntás a mí, yo creo realmente, como lo dijeron muchos, no sé si es un acto de provocación, pero me parece realmente que de alguna forma lo que el presidente está buscando es que tal vez, no sé, le tiren un piedrazo o algo para salir después a culpar el kirchnerismo y, bueno, es una lectura. La otra es que el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no dejaba hacer el acto del cierre de campaña como estaba planificado.
digamos, porque están las lecturas, están las Sí, dos sí, lecturas. A ver, yo sé que como Digamos, presidente él puede hacer el acto en cualquier lugar del país que se le ocurra, ¿no? Bueno, en ahora, este caso, lo que pasa es que vos después te pones, ¿cuál es el deber del oficialismo de la provincia de Buenos Aires? Es decir, es anticipar, es decir, che, acá no están dadas las condiciones, yo aviso que esto no corresponde que se haga en este lugar, o no es prudente. o no es prudente. Yo creo que está bien advertir, Sí, pero luego claro. el propio gobernador dijo, voy a quintuplicar el número de los custodios, a diferencia de lo que me pidió la Casa Militar. Es decir, porque también esto, cualquier incidente, Bueno. no le iba a venir bien a Sí, Kicillof. claro, A ver, bueno, que ahí está. un incidente Claro. provocado por quien Sí, sea. sí, por quien Entre sea. comillas, ¿no? porque Claro. las lecturas son varias. Como Infinitas. decíamos, recién los primeros incidentes que se vieron Sí. eran gente que no estaba identificada Claro. y ningún accionar de la policía. Claro. Exacto. Ninguno. No había ningún tipo de acción, ¿no? De seguridad ni demás. Digo, ¿a quién le recae esto? ¿O Claro. cómo se utiliza políticamente? Bueno, es lo que te digo. Es una barbaridad Sí, que estemos, totalmente de es una acuerdo. barbaridad que estemos Sí. pensando en una situación violenta, como si nunca hubiese pasado, hasta muertos hay en la Argentina, Sí, de acuerdo, de acuerdo. que se tiran con muertos en medio de la campaña. Es duro porque vos decís, ¿qué estás buscando? Absolutamente lo contrario, digamos, pero digamos, son situaciones que se están poniendo sobre la mesa porque está muy Sí. tenso. Vamos a escucharlo al ministro de Seguridad, a ver qué decía respecto a este tema que estamos hablando. Es un lugar que reúna las condiciones de infraestructura mínima que se requisita, primero para recibir a 10.000 personas y mucho menos la presencia del presidente. A ese potrero se accede por 2 lugares, que son calles de tierra. Eso con la lluvia que cayó está todo anegado. No hay un perímetro cercado, no hay suficiente iluminación. Todo el lugar son calles de tierra con un mejorado consolidado con escombros. Hay varias casas en construcción, está repleto de escombros esto. Lo mismo hice telefónicamente cuando pasó lo de Lomas y advertí que no estaban dadas las condiciones. Pasó lo que pasó, yo en ese momento redoblé la seguridad, puse mucho más gente de lo que me pidieron. Fue la policía de la provincia de Buenos Aires la que resolvió la detención de las personas que estuvieron atacando al presidente. Y bueno, en este caso lo que vemos es que hay una situación que están descuidando al presidente una vez más. Bueno, muy bien, el que hablaba es Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, respecto a esta cuestión que manifestamos aquí en la mesa, ¿no? Están descuidando al presidente, dijo Alonso. Esto también se escuchó el otro día, ¿se acuerdan? Cuando no era Bueno, recomendable allí hay hacer otro esta- debate también, ¿no? Claro, pero- La seguridad presidencial. Bueno, pero cuando le dijeron no es recomendable hacer esta caravana, ¿se acuerdan cuando estaba sobre Sí, esta sí, sí. pick-up? La de Bueno, Lomas. la de y Lomas. La que dijo Lo que ocurre es que dicen que el presidente por allí realmente hace caso omiso a estas recomendaciones y que, digamos, no es mucho a lo que se atiene que venga de la Casa Militar y tal vez debería hacerlo Bueno, porque yo creo que es la seguridad presidencial. es el combustible para el gobierno, ¿no? Lamentablemente lo digo, las situaciones de violencia que se han generado en las últimas semanas, ¿no? Parece que eso alimenta el fuego político del oficialismo, y ¿no? además corre del debate también. Exactamente. Corre del debate una situación que el gobierno está urgido de correrla, ¿no? No sabe, digamos, por primera vez no ha encontrado una manera contundente de correr y de manejar la agenda. Totalmente, Así totalmente. ¿Qué decía Patricia Bullrich, Jorge, en su tweet, en su red X? El inútil de Kicillof y su ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujuy y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial. Esa conducta extorsiva y mafiosa convierte a la provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades. La ley de seguridad interior es clara. Los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución. Cuando actúan Sí. con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo. Muy bien, allí estaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La verdad... Está comenzando el acto, ¿no? Hay que Está, decir que está comenzando, sí. A propósito, Va a hablar en algunos minutos. la imagino. seguridad de... Hay imágenes allí ahora del incidente. Mirá, lo que decías, Mariano, respecto a las circunstancias allí en el acto. Incidentes afuera del acto de Milei. Parece que se va a buscar esa imagen, ¿no?
continuamente esto. Mira, es lamentable, pero yo creo que lamentablemente todo esto le va a servir y es de lo que más se va a hablar, ¿te das cuenta? En los próximos días. De aquí seguramente hasta el viernes, más allá de lo que tal vez puede llegar a decir Milei en el discurso. Y lo que quería agregar es que la seguridad está a cargo de una empresa privada. Mira. Que no sería la empresa privada que es propiedad de los Menem, claro, según lo que se señala. No obstante, entiendo que más allá de la seguridad que pueda brindar una empresa privada o no, el presidente tiene su propia custodia, su propia seguridad, y creo que es la que la debe acompañar a cada lugar que va. ¿O me equivoco, Pablo? No, correcto, es así, es así. Más allá de si va a Buenos Aires, a Córdoba, donde sea. ¿Sí? Ha llegado ya el presidente allí a Moreno, ¿no? Para participar de este acto. Pienso, ¿no?, en las escenas que hemos tenido, Pablo, repetidas de violencia, y vos hablás del panorama internacional y todo lo que significa también esa delgada línea de violencia que en otros lugares del mundo ha generado situaciones que no han tenido vuelta atrás, ¿no?, con primeros mandatarios. Reiteramos una frase que para mí sociológicamente es muy dura y muy fuerte. Cuando se produjo el atentado que derivó en la muerte del precandidato presidencial colombiano, Uribe Turbay, claro, el diario El Colombiano de Medellín dijo que cuando desde la más alta esfera de un Estado, se estaba refiriendo a Petro, pero miren qué casualidad, hablemos de muchos gobiernos latinoamericanos, claro, y globales, como el del señor Trump, se ataca a la oposición, se ataca a la prensa, se ataca al Parlamento, se ataca a los jueces, y si se utilizan palabras descalificantes, me preocupa la última frase, siempre aparece alguien capaz de transformar las palabras en hechos. Entonces, si la señora ministra de Seguridad tilda de inútil a un gobernador, si la señora ministra de Seguridad, que hace 2 días violó flagrantemente la Constitución e instó a un juez verdaderamente corrupto y sospechado para que viole el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14, publicar las ideas por la prensa sin censura previa, viene a hablar de democracia. La verdad es que es una suma de contradicciones. Bueno, es eso, ¿no?, el riesgo de lo que se juega con estas circunstancias tan gravosas para el gobierno, porque cada acto público que el gobierno realiza hay estos hechos de incidentes. Yo me pregunto por el lunes. Claro, exactamente. Y el camino del lunes a octubre. El lunes. Claro. Es un camino eterno, ¿eh? Es el camino del lunes. Es muy largo. A ver, muy largo. Porque algunos dicen, che, es hasta octubre. Y muchos dicen, digo de los claro, analistas, sí. No, es hasta el domingo. Claro. No, es hasta el domingo. Sí. Es hasta el Pero domingo. ¿y después qué? Bueno, es la pregunta que hago. No te preguntes después de octubre qué. Uno dice, bueno, van a mantener el dólar por una digo, como para volver al tema del dólar, por una cuestión electoral, el tema de la inflación, el dólar, bueno, lo que todo gobierno, oficialismo quiere hacer es sostener algunos niveles estables, claro, más si los entienden como algo positivo. Pero algunos te dicen, esto va a estar hasta octubre, y otros dicen, no, esto es para ahora. La elección fuerte, muy fuerte es ahora. Después de octubre falta mucho. Bueno, es lo que yo, por eso decía recién, el guiño del Fondo Monetario, como señalaba Pablo, ¿fue acaso mirando los números del próximo domingo que no le están dando al gobierno? Yo lo que coincido con Pablo, es cierto que la Libertad Avanza a nivel general pone muy pocas cuestiones en juego a nivel número de armado, de componente legislativo. Sí. Porque en esas elecciones no le ha habido tan bien, es muy flaco. Algunos analizan, bueno, lo que va a haber va a mantener más o menos la misma fuerza con los aliados. Sí, tal cual. Digamos, les va a cambiar, van a ser más duros. Van a ser más duros. Van a ser más duros, van a estar más violeta, los otros estaban, pero que generalmente le respondieron. Pero más allá de eso, en Provincia de Buenos Aires también la lectura que tiene la Libertad Avanza para hacer las elecciones, aún perdiendo, yo creo que va a tener una lectura positiva porque, según los números, se estima que no va a ser una derrota aplastante de la Libertad Avanza. No, de hecho, una derrota aplastante. Digamos, ni que hablar en caso si gana, aunque sea por medio punto, es una victoria enorme. Por supuesto. Para la Libertad Avanza. Y si pierde por 2 o 3 puntos, termina siendo una elección en donde seguramente van a sacar cuestiones positivas. Pero seguramente, Mariano, además, brevemente, Ezequiel, hay una cuestión que no es menor. A Kicillof, que se juega su futuro político,
hasta Máximo Kirchner le está poniendo trabas, aparentemente. Sí. Entonces, hicieron un acto de unidad, pero sabemos lo que por favor, no es menor que cualquiera sea el resultado, va a tener lectura para todos lados. No tengo ninguna duda. Tenemos el vivo del acto ahora, compañeros, allí a esta hora en Moreno están esperando, aguardando al presidente Milei. Seguramente. Los engranajes están funcionando bien. Es inexplicable e imperdonable como en la Argentina tener lugares donde se habla de... Mientras muy bien. escuchamos, Sí, quería agregar algo con relación a las manifestaciones de Patricia Bullrich. Lamentablemente, vengan de Patricia Bullrich, vengan de quien vengan, yo creo que este tipo de afirmaciones, lejos de sumar, restan. Bueno, fíjate, y no son buenas, ¿no? Jorge, hablando de restar, hay una entrevista que vamos a compartir ahora que realizó el presidente Milei con Luis Sarkozy, el hijo del expresidente Nicolás Sarkozy, el hijo de Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, expresidente de Francia, hablando de una frase realmente aterradora, ¿no? Compleja, en un contexto donde estamos. Dice, quieren asesinarme, ¿no? Esto es lo que ha dicho el presidente Milei. Mirá. Interesante porque estamos en un momento bisagra. Y obviamente el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada, y eso implica, digamos, desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación, a, digamos, hacer manifestaciones violentas en la calle, digamos, o intentar matarme, ¿sí? O, digamos, si fuera el caso, digamos, inventarme cualquier tipo de aberración, digamos, o sea, inventar mentiras, digamos, para tratar de desprestigiarme. Pero bueno, digamos, son los últimos manotazos de ahogados de un régimen que, si Dios nos acompaña, digamos, lo terminaremos de sepultar, digamos, el 26 de octubre. Bueno, me da la sensación de que Milei está más preocupada por sepultar al kirchnerismo que en dedicarse a gobernar y resolver los problemas que hoy el país tiene y que la gente está demandando le resuelvan. ¿O estoy equivocado? Pero es que además, fíjate vos una cosa, más allá de repudiar cualquier tipo de violencia y estoy en lo personal, no puedo abarcar absolutamente a ninguno de mis compañeros aquí, ni siquiera el canal, de pensar que cualquier ataque contra la investidura presidencial es inaceptable, y subrayo la palabra inaceptable. Su lenguaje está permanentemente plagado de llamar a matar, a enterrar, a sepultar, a cerrar el cajón de la oposición. Y eso no es un buen mensaje. No estamos hablando de derrotar, estamos hablando de matar, es decir, de aniquilar y de eliminar. Me hace acordar al discurso de quienes decían que durante la dictadura militar hubo un mandato constitucional de aniquilar. Pero sí, no son gratuitas las frases. No son gratuitas. Las palabras no son gratuitas, tienen un peso específico fuerte. Así es. ¿no? Tiene una connotación muy fuerte. No es bueno también esto de la victimización que hace el presidente en ese sentido de quieren matarme, cuando en realidad no hay ningún tipo de indicios. No, lo más mínimo, ¿no? Hablando lo más mínimo, de decisión. Pero también habla de la destrucción del Congreso, cuando en realidad quien ha tratado mal a los diputados y senadores ha sido él, cuando... Sí, bueno, ha habido manifestaciones para... lo que yo digo que también la victimización es parte de una estrategia, vuelvo a lo que decía recientemente, de no saber cómo salir de estas arenas movedizas que son las últimas 2 o 3 semanas que ha tenido el gobierno. Bueno, los golpes han sido durísimos, en el terreno político. Claro. Si algo hay, digamos, menos mal que no está Guillermo, si no ya se estaría enojando, pero no, si algo tuvo bueno este gobierno es la utilización de la agenda política. Voy más allá. Es el único que maneja la agenda política. Bueno. La oposición, ni siquiera la oposición le ha planteado estos temas. Estaban la oposición o el resto, estaban corriendo detrás de la agenda que planteaba Milei o el gobierno o el oficialismo con distintos temas y demás. Y en este caso ha perdido ese manejo de agenda. Ese manejo de agenda. Y no a manos de la oposición. Bueno, ¿no? Bueno, ese es el fenómeno también llamativo, ¿no? Que el propio, lo decíamos ayer aquí en la mesa, el propio gobierno se implosiona solo, ¿no? Con todo lo que le está sucediendo. La oposición, audio, por ejemplo. ¿Qué hace? Cruzadita de brazos y déjalo, ¿no? Déjalos que vayan. Bueno, el tema audio es uno de ellos.
También. Si bien intentan buscar la forma de responsabilizar a la oposición, pero si un diputado libertario ha reconocido que era una directiva en plena campaña electoral grabarse entre ellos. Entonces, ¿qué nos estamos sorprendiendo ahora de que aparezcan videos cuando todo el mundo sabe que dentro del propio gabinete hay internas salvajes? Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a escucharlo. Digo algo que no quiero que se saque de contexto. Pero en campaña electoral de Trump pasó algo que, bueno, tremendo, nada que ver con nada de esto. Campaña electoral de Bolsonaro, todos amigos de Milei. Pasó algo que lo acuchillaron, no sé qué cosa. No estoy diciendo nada, simplemente estoy trayendo a la memoria estos hechos. ¿Qué dijo Kicillof? No está diciendo nada, pero dijo. Claro. Sí. No está A diciendo ver, nada, pero dijo. tratando de traducirlo, que al gobierno le convendría un atentado dentro de lo que decía Mariano para victimizarse y para tirarle. Pero es muy grave. Claro que es muy grave. Llegar a esto, digo. Claro que es muy grave. Hablar de esto en estos términos. Yo no digo ser un atentado, pero decía recién, acto en Moreno. Una piedra que le tiran al vehículo donde va el presidente así ha estado, ya claro. es suficiente para tenerlo como elemento para culpar a la provincia de Buenos Aires por la falta de seguridad, por decir una vez más que, como dijo Bullrich, Kicillof es un inútil y otra serie de cosas. Y además que, perdón Mariano, además que paradójico, el mismo gobierno entre los cuales absolutamente nadie ha repudiado al día de hoy el atentado en contra del entonces vicepresidenta Cristina Fernández. Nadie. Bueno, siempre pienso en esta circunstancia que fue una situación fortuita, ¿no? Lo que pasó, que no se disparó esa arma, ¿no? Este intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué jugar tanto con las líneas, ¿no? Con las bandas, con un tema tan sensible como este y perder la agenda de lo que la Argentina federal necesita, ¿no? Que es producción, que es empleo, que es industria, que es trabajo, que es... Digo, eso no se habla hace tiempo en la Argentina, Así es. Fíjate hace tiempo. Es que este gobierno no lo habla. Yo no soy radical ni menemista, pero esos dos presidentes que tuvo la primera etapa de la Argentina ni necesitaban agredir a la oposición, ni necesitaban victimizarse, ni necesitaban insultar. Digo, ¿qué nos ha pasado en estos 40 y pico de años? ¿Qué nos ha pasado realmente? ¿O nos ha quedado grande Alfonsín o nos ha quedado grande la democracia? Quiero creer que no. Creo que en ese contexto, digo, el fenómeno Milei nos pasa porque nos tenemos que analizar como sociedad. Digo, ¿qué nos ha pasado para que un outsider de la política, un opinador, un personaje, termine siendo el presidente de los argentinos? Hay una historia que hemos hecho mal, indudablemente. Lo que vos dijiste recién, cuando uno se para frente a las alternativas, hay algunos que están diciendo, somos lo nuevo. Schiaretti. Exactamente, somos lo nuevo. Con el bloque de Provincias Unidas. Sí. Exactamente, pero además, quienes venían a cambiar la política, estoy hablando concretamente del kirchnerismo, ¿cuántas elecciones hace que son Carro, Esteves, Carro, Esteves, Córdoba, Carro? ¿no? Es decir, En Córdoba. parece que los mismos nombres de siempre, y parece que hay una sociedad que en un primer momento, el que se vayan todos, se destrabaron los depósitos y se quedaron todos. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque es real lo que vos decís. No hay caras nuevas, quizás no hay ideas nuevas tampoco. Ahora, eso sería lo más grave. Que no tengamos nuevas ideas nuevas. Lamentablemente que en muchos casos no existe, o en general no Para mí existe. hay una renovación sacando, digamos, es curioso, pero sacando Schiaretti, digamos. Lo de Torres, digo, bueno, gobernadores, sí, claro. Es curioso porque es la referencia nacional, es Schiaretti del espacio. Sí. Digo, pero un Puyaro, un Torres, tienen... Están ahí a medio camino. El mismo Yarlora. Digamos, si bien hace mucho, digo, gobernador de la provincia de Córdoba, si bien fue intendente, ministro, diputado, sí, gobernador. Es joven. Es También, joven, claro. Digo, pero entre Puyaro, Torres y Yarlora, me parece que hay una cara ahí distinta. Diferente. Una alternativa interesante. Digo yo como descara pidiéndolo, pero digo, es curioso porque el espacio lo lidera Schiaretti, que tal vez es más referenciado y que viene desde hace tiempo. Ahora, ¿el espacio es nuevo
o es una reminiscencia de algo que se probó anteriormente? Digo, el espacio de Provincias Unidas. Bueno, por ahí cambian los escenarios de las personas que lo representan, pero las ideas son las que ya estaban en el esquema, ¿no? Me parece que no ha tenido cabida con ideas viejas. Porque es muy difícil encontrar esa, no sé si tercera posición o esa alternativa a la grieta, claro, a lo que es hoy el kirchnerismo. En el caso fue Mauricio Macri y ahora es Milei. Mirá lo que leíamos en RTX hace algunos minutos, Juan Schiaretti, en la tarde de hoy. En el 48º aniversario de la Fundación Mediterránea participé del ciclo Diálogos, compartiendo mi visión sobre los desafíos institucionales y productivos que enfrenta la Argentina. Allí planteé soluciones concretas, equilibrio fiscal sustentable, sin hachazos, una reforma impositiva seria y la eliminación gradual de las retenciones que castigan al campo. Ese es el camino para producir más, exportar más y generar empleo genuino. Lo nuevo en la política argentina es Provincias Unidas, una fuerza federal y plural que nace del interior para dejar atrás la grieta y construir un país con trabajo y sentido común. Me parece que lo nuevo es lo que está intentando, digo, en estrategia política. Sí, yo creo que es eso. Y en discurso político es, a ver, ¿por dónde vamos? Somos lo nuevo. ¿No? Y fíjate vos, me parece que es esa la que está intentando imponer. Después hay que ver si eso lo consigue. Que hay un discurso muy hábil, sabiendo que en la provincia de Córdoba el 60% tiene una imagen positiva de Milei. Entonces, dentro del 100% de su discurso, el ataque a Milei no llega al 25%. No, pero es refractario al kirchnerismo. Pegarle al kirchnerismo claro, hace... A ver, esto puede sonar ofensivo y duro. Pido a nuestra teleaudiencia que lo tome al pie de la letra. Me parece que Schiaretti puede aparecer como capitaneando un espacio de un mileísmo moderado. El sector moderado, que por lo que ustedes dos decían recién, puede llegar a perder Milei en esta elección por todos estos hechos que estamos viendo. Y yo creo que, a ver, porque el voto duro, consolidado, no lo peleás. No, señor, ese está. No lo peleás. No, como el 30% K fuerte. Pero claro. No lo vas a quebrar. Es que tenés que ir a buscar el que no votó. Ahí está. Que son un montón. Muchos, Yo no sé cómo lo seducí. Ese es otro tema, ¿no? No sé cómo lo seducí. La baja intencionalidad. Y el otro es que eligió una alternativa, bueno, porque era en una segunda vuelta, porque estaba ahí, que entre las opciones elijo esto en vez de esto, porque en la primera vuelta voté otra cosa. Sí, pero también en este país hemos venido votando uno para correr al otro, Mariano. Sí, y bueno, por eso la estrategia política es, somos lo nuevo. A ver, ya probaron con lo otro, somos lo nuevo. Lo votamos a... Después habrá que ver si son lo nuevo. Digo, es el discurso político que presenta. No digo que sea lo nuevo, después lo analizamos. Sí, yo creo, en general, vacío de contenido, ¿no? En general, muy vacío. Pero Ezequiel, aquí hemos tenido alguien que ganó las elecciones para gobernador de Córdoba diciendo, yo soy un hombre bueno. Sí. Hace rato que venimos vaciando. Bueno, pues yo políticamente me parece... A la vista de lo que hay. Más analizable el que ganó el presidente con una motosierra. Sí, de acuerdo. Digamos, políticamente. Claro. Es decir, digamos, es donde yo digo que es genuino. Digo que es genuino y otra vez se me enoja Guillermo. Pero digo, vino a decir, che, yo te voy a cortar, te lo voy a hacer pasar mal. Sí. ¿O qué entendían que era la motosierra? Claro, pero perdón, pero no te olvides que el discurso era, vengo contra la casta política. Entonces la gente que pensaba, bueno, va a terminar con los ñoquis, va a terminar con todos los acomodados, pero los privilegios de algún sector. Los privilegios de algún sector. Lo que pasa es que después, ¿con qué nos encontramos? Que la motosierra no fue tal vez para ese sector, sino que terminó siendo para pero hay una banca, los jubilados. Pero hay una banca, ¿no? Porque hay una banca todavía, decía Mariano, hay una banca de eso, digo... Me banco el ajuste, en función a estas circunstancias, ¿no? Bueno, para mí en lo económico no ha... Digamos, el impacto ha sido tremendo porque lo marcan los números, electoralmente o de imagen, lo económico no tiene para mí una repercusión tan negativa en este gobierno. Hay mucho ruido en el gobierno, lo decíamos, ¿no? En las propias internas del gobierno. Habló Lilita Carrió
respecto a algunas circunstancias muy polémicas que vive el gobierno de Javier Milei. Esto decía. Lo cierto es que son las diputadas. Les pasa por poner gatos. Lilita, gracias. Que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar? Si vos pones a chicas de la noche en las listas o pones a maquilladoras en las listas, ¿cómo no te va a infiltrar? Te va a infiltrar cualquiera. Bueno, te pueden infiltrar poniendo hombres de poca trayectoria, no necesariamente la infiltración. Propia trayectoria. Si la infiltraron a una juez de la nación en el caso Nisman. Bueno, muy bien, la teoría de Carrió allí sobre la filtración de los falta de respeto. audios. Nos vamos en vivo allí, tenemos las imágenes del acto, ¿no? Está llegando, pareciera, ¿no? El presidente, sí, allí está, Javier Milei, en Moreno, en vivo, fíjate. Ahí está. A esta hora, ¿no? Con celulares, otros tiempos, ¿no? Electorales. Tal cual. Otros tiempos. Entra cual rockstar, ¿no? Al escenario. Allí vivado por la cantidad de seguidores de Libertad. Avanza en el cierre de campaña. Sí. Pero se va desplazando directamente entre los asistentes. Sí, porque había como una especie de camino. Pero ya está dentro, Jorge. No, pero incluso dentro del campo. Se rompieron vallas, todo. Imagínate, la gente. Había vallas colocadas, bastante reforzadas. Fíjate, salta, como cual povo de Los Redondos. Qué loco, porque allí el tema de la seguridad también, ¿no? Bueno, por eso, me parece que por ahí. Todo bien, pero. Él mismo se está exponiendo. Bueno, esto me recuerda. ¿Te acordás cuando la seguridad tenía que cuidarlo a Menem, por ejemplo? O a Néstor Kirchner. Sí. La cancha de estudiante que se tiró palomita a la gente. Sí. Bueno, compañeros, hemos ya nomás llegado al final de. Si me permitís solamente una frase. Como defensor de derechos humanos, no puedo aceptar de ninguna manera la expresión de la señora Carrió. De Carrió, claro. A mí no me vengan con gato, con gata, con perrito salchicha. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Y si la señora se cree superior a una maquilladora o a quien sea de la noche, que demuestre entonces que tiene más dignidad que estas personas cuando ella ha acompañado a cuanto autócrata ha estado decidiendo sobre el futuro de nuestro país. No puedo aceptar ese lenguaje de nadie, mucho menos de alguien que viene del Poder Judicial de la dictadura. Excelente. Bueno, nos vamos a despedir, compañeros. Gracias. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Ha sido un placer, pero yo lo extrañé a Guillermo. Mira, y esto queda para mañana. Chao. Ve, porque yo...